participación y esperamos que la información que les vamos a brindar sea de gran utilidad en este momento sobre todo. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Lorena Muñoz, yo soy Senior IT Recruiter en la compañía Growth Acceleration Partners y mi compañera... Buenas tardes para todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este webinar. Me presento, mi nombre es Gabriela Orozco, también hago parte del equipo de reclutamiento de GAP Latam y también hago parte pues, del departamento con Lore. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 6 recomendaciones para crear la hoja de vida, mitos y realidades. Antes de comenzar con la charla, queremos contarles que próximamente vamos a tener una feria laboral, pero esta será virtual. Tendrá lugar el 20, el 21 y el 22 de mayo. Entonces esperamos que todos puedan participar y les vamos a estar enviando a sus correos toda la información para que, pues, si lo desean, puedan participar en la feria. Bueno, ahora les vamos a comentar cuál va a ser como la dinámica de esta charla. ¿Cómo podemos interactuar? Bueno, podemos hacer uso de los botones de preguntas que están en el tablerito como herramientas. También pueden levantar la mano. La idea es que no se hagan como interrupciones durante la charla, sino que al final vamos a tener como un espacio de preguntas. Nosotros tratamos de abarcar como todos los temas relacionados con la hoja de vida, entonces creemos que durante la charla vamos a poder abarcarla. Si no es así, igual ustedes siguen con dudas, al final, en este espacio que les comento, pueden hacer las preguntas. Y también para hacer este webinar un poco más interactivo, vamos a estar lanzando algunas encuestas durante toda la charla. Y vamos a empezar con la primera encuesta. Es muy pequeña, es muy sencilla y nos va a permitir conocerlos un poco más. Aquí va la primera pregunta, pues la primera encuesta como tal. Bueno, estas encuestas van a ser muy rápidas y la idea es que podamos ver un poco como los resultados para que podamos interactuar. Ok, tal vez tenemos las respuestas. Ok. Bueno, súper interesante. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste la hoja de vida? La mayoría hace menos de un año. Eso está muy bien. Yo creo que vamos a poder conocer si esto debe ser antes, si no hay que actualizarla tanto. Listo, y por lo que vemos también va a ser muy interesante porque están interesados en modificar su hoja de vida en un futuro, entonces la idea es que de acá se lleve mucha información y lo puedan hacer. Bueno, entonces siendo así, terminando esta primera encuesta, vamos a dar inicio a uno de los temas principales que tenemos en este webinar y para eso vamos a comenzar hablando de 4 conceptos que realmente se refieren a lo mismo. Hoy vamos a estar hablando entonces de hoja de vida, currículum vitae, CV, resumen, que hace parte como de lo mismo que vamos a tratar durante todo el webinar. Los 4 conceptos se refieren a lo mismo, entonces van a darse cuenta que vamos a estar mezclando como los unos con los otros, pero van a hacer referencia siempre a lo mismo. Por si no sabían, curriculum vitae es una palabra en latín y lo que traduce es carrera de la vida. Digamos que es el concepto más universal para hablar de hoja de vida y nosotros aquí en Colombia pues solemos mucho utilizar ese concepto de hoja de vida y no tanto de currículum. Ya a nivel internacional se usa mucho CV y también resumen. Entonces vamos a iniciar también respondiendo 2 preguntas que son ¿para qué sirve realmente una hoja de vida? Y si existen diferentes tipos de hoja de vida. Para responder la primera pregunta, la hoja de vida realmente lo que va a hacer es la puerta de entrada para iniciar un proceso de selección, no como se cree que es la puerta de entrada a conseguir un trabajo o a una compañía.
realmente es lo que nos va a dar la carta de presentación ante un reclutador para determinar si nos van a contactar o no para concretar una entrevista o una evaluación y poder iniciar un proceso de selección. Una conceptualización muy general de lo que es hoja de vida es que es un documento de presentación donde vamos a poner nuestras habilidades, nuestros conocimientos, que son nuestra información laboral y que nos van a ayudar a optar por un trabajo. Existen básicamente dos tipos de hoja de vida, que son, pues, digamos que a nivel universal, el orden cronológico y el orden funcional. El orden cronológico es una hoja de vida que está organizada por fechas y que va a mostrar nuestra historia a partir de las experiencias laborales, siendo de la más reciente a la más antigua. Y este tipo de formato de hoja de vida se aconseja cuando nuestra experiencia laboral ha sido continua, es decir, sin tener grandes periodos de tiempo sin trabajo. Para el tipo de hoja de vida funcional, la información se va a ordenar según las funciones que hemos desempeñado, las funciones que queremos destacar. Se va a detallar lo que son nuestros puestos de trabajo o funciones más relevantes en nuestra historia laboral, y esto va a ser independiente a los lugares, es decir, las compañías o las fechas en las que hemos trabajado. Este tipo de hoja de vida es útil para las personas que han tenido periodos largos de tiempo sin trabajo o que han tenido mucha rotación laboral. Bueno, acá ya llegamos a los mitos y realidades de una hoja de vida. Aquí queremos compartirles algunos mitos y realidades. La idea es que ustedes se puedan ir contestando si para ustedes ese mito o realidad es falso, es verdadero, y al final vamos a poder de pronto interactuar y compartir un poco la información con ustedes. Entonces, el primero es, la hoja de vida debe ser de máximo de una página. Esto es falso. Una hoja de vida debe ser muy clara, debe ser precisa, pero la recomendación es que sea un máximo de 2 páginas. Se debe lograr resumir el perfil, la formación académica, las experiencias laborales y los logros, porque la información que está en la hoja de vida debe ser atractiva y convincente. En promedio, un reclutador lee una hoja de vida dentro de 6, 8 minutos, 8 segundos, perdón, y puede ser menos por el volumen de hojas de vida que recibe al día el reclutador. Entonces lo que hacemos es que se hace como un escáner de la información muy rápido. Por eso si una hoja de vida no es larga, perdón, no es contundente, no tiene palabras claves, la persona puede llegar a ser descartada. Bueno, el segundo mito realidad es la hoja de vida o se debe incluir toda la trayectoria laboral en la hoja de vida. Esto es falso. Se debe incluir la experiencia laboral que esté relacionada y que aporte al cargo al que se está aplicando. En caso de tener mucha experiencia, pues no sé, en diferentes compañías, agregar las últimas 4 o 5 experiencias. El resto de las labores o la experiencia que hayan tenido ya van a poder exponerla o la van a poder comentar ya en una segunda etapa, que sería como una etapa de entrevistas. El tercero, se debe incluir los logros y aportes en mis empleos. Esto lo voy a incluir en la hoja de vida, esto es verdadero. El objetivo de la hoja de vida es resaltar las habilidades, las competencias y las experiencias que consideramos que nos pueden ubicar como en una posición de ventaja frente a otras personas o a nuestros pares. Por eso la información que nosotros vayamos a agregar debe estar alineada con nuestra carrera profesional y el perfil técnico. Aquí, digamos que como una recomendación es evitar incluir cursos o seminarios, certificaciones que no tengan nada que ver con el puesto. Por ejemplo, si, no sé, estás interesado o hiciste un curso de cocina, en realidad el reclutador no va a estar muy interesado en verlo porque estás aplicando, por ejemplo, para desarrollador. Entonces no está muy alineado con tu carrera. Entonces tratar de evitar poner este tipo de cosas en la hoja de vida. La cuarta es, se debe actualizar la hoja de vida solo cuando se está en búsqueda de empleo. Esto es falso. La idea es que la hoja de vida siempre esté actualizada o permanezca pues actualizada. La recomendación es que cada 6 meses se actualice. Obviamente eso va a depender de la frecuencia con la que tomas cursos, seminarios y que estos sí sean relevantes en tu crecimiento profesional y para agregarlos en la hoja de vida. Este tema puede convertirse como en un elemento de medición porque nos va a permitir verificar en qué medida estamos fortaleciendo nuestras habilidades. Y es muy importante también tener en cuenta que una oportunidad laboral puede llegar sin estarla buscando. Entonces, ese también es como el objetivo de tenerla actualizada.
La quinta, ¿se debe poner foto en la hoja de vida para que esta sea tenida en cuenta? Bueno, esto es muy controversial. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Esto es falso. De acuerdo pues como con el público al que nosotros nos estamos dirigiendo, que son ingenieros de sistemas, no es un requisito poner la foto en la hoja de vida. La foto tal vez es más necesaria en profesiones relacionadas con la publicidad, entretenimiento, no sé, ventas, por el rol que va a desempeñar. En realidad esta práctica de poner la foto es una práctica más latinoamericana, pero no es un requisito. Si decides ponerla, yo acá puse como pusimos dos ejemplos de lo que no debes hacer en una foto, lo que no debe tener y lo que sí debe tener. Entonces, si decides agregar la foto en tu hoja de vida, debe ir en un tamaño adecuado, debe ser nítida, con un fondo plano, sonriendo, no obligatoriamente la persona tiene que estar sonriendo, sino que el objetivo de que pongas una foto es generar como confianza en la persona que está revisando. Que se pueda ver tu rostro completamente, también es importante tener la mirada hacia adelante, que la cabeza se pueda ver completamente, y no es necesario utilizar traje o corbata, simplemente pues una camisa que sea formal. ¿Qué hay que evitar si van a poner la hoja de vida? Que no sea una fotografía de fiestas ni de paseos, por muy bien que hayan salido, por muy nítida que esté, y también evitar montajes. Si ustedes no cuentan con una foto con esas especificaciones, no la pongan. Creo que es más valioso usar adecuadamente ese espacio para otra información que sea muchísimo más relevante para el reclutador. Bueno, la sexta. Se debe agregar en la hoja de vida perfiles de cuentas profesionales. Esto es verdadero. Si el reclutador, porque es verdadero, si el reclutador quería ampliar la información del aspirante, pues lo va a poder hacer a través de blogs, de portafolios o de medios sociales profesionales. Eso es súper importante. Solamente medios sociales profesionales. Eso es una práctica súper recurrente y muy común en este sector. Entonces, lo importante es que si ustedes deciden agregarlos, por ejemplo, como LinkedIn, GitHub o portafolios o blogs laborales, que estén actualizados para que pues sí sea valioso ponerlo en la hoja de vida. El séptimo, toda la información que aparezca en la hoja de vida debe ser real. Esto es verdadero. La idea es que describas los logros y las competencias, recordando siempre que en tu hoja de vida nunca debes mentir. Yo sé que esto puede sonar muy obvio, pero para muchos no lo es. En realidad, la hoja de vida es el reflejo de los conocimientos que usted tenga como candidato o aspirante a un puesto. Y el reclutador puede verificar la información que se encuentra en su hoja de vida de ser necesario. Nosotros como recomendación, en lugar de mentir en su hoja de vida, trabaje mejor en fortalecer sus habilidades y en cómo va a comunicar valor en su hoja de vida. Es como una recomendación que nosotros le podemos dar en este sentido, en esta parte. Y la octava es cualquier formato de hoja de vida sirve. Esto es falso. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, en elegir el tipo de hoja de vida que se ajusta a nuestro perfil, teniendo en cuenta la clasificación de la que nos comentó Gabriela, si vamos a hacerla funcional o si va a ser cronológica, que esté de acuerdo a la información que vamos a agregar. Eso por una parte. Y hay otra parte en cuanto al formato que es más refiriéndonos como a la estética. Los reclutadores no van a estar esperando una obra de arte ni un montaje muy elaborado. Ustedes pueden elegir el formato o la herramienta con la que se sientan más cómodos, Word o PDF o Illustrator o Photoshop. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que este formato debe ser fácil de descargar o de manipular, que el reclutador no tenga que, no sé, descargar un programa para poder visualizar su hoja de vida, porque es muy probable que sea descartado porque el reclutador no tiene el tiempo para hacer. También evitar tipografías extrañas, utilizar varias tipografías dentro de una misma hoja de vida, porque esto va a dificultar muchísimo la lectura. Acá se recomienda utilizar un tamaño de fuente que no sea superior a 3. También recomendamos utilizar o ser como muy consistentes con el formato que estamos utilizando, tal vez utilizar subtítulos, y esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a ubicar y a organizar la información que más nosotros
estamos buscando o lo que estamos buscando en el momento. Y otra cosa súper importante acá es evitar usar el formato que arroja LinkedIn cuando estás diligenciando la información profesional y personal, porque en muchas ocasiones LinkedIn no brinda como toda la información al reclutador, no están los datos personales, no es muy preciso con las palabras clave y además es muy impersonal. Bueno, ese es el último mito y realidad que nosotros tenemos y queremos saber si, bueno, queremos que ustedes respondan esta pregunta que les vamos a hacer. Es más en relación a si ya conocían estos mitos, si ya los habían escuchado, si acertaron respondiéndolos. Ok, no, qué bien. Bueno, nos alegra que sí estén muy orientados como a las respuestas que estuvimos dando. Muy bien. Bueno, entonces más de la mitad se sorprendió con lo que acaba de explicar Lore de mitos y realidades. Y vamos a pasar entonces al segundo tema, que son las 6 recomendaciones para crear una hoja de vida. Antes de comenzar, es importante que aclaremos que no existe ni un formato ni una hoja de vida que sea perfecta. Esto siempre va a ser un documento que está en construcción y de mejora continua, y ahí va relacionado con lo del mito que nos habían explicado anteriormente, que es que debe estar actualizada constantemente y que la recomendación es cada 6 meses. La primera recomendación que tenemos entonces para todos ustedes es incluir datos personales y de contacto. Sin esta información en tu hoja de vida, el reclutador va a tardar mucho más tiempo en ponerse en contacto contigo. Suena muy obvio, pero hoy recibimos un volumen importante de hojas de vida al día que no contienen número telefónico ni correo electrónico. Entonces vamos a tardar mucho más tiempo, si es un perfil atractivo para la vacante, en ponernos en contacto y poder iniciar el proceso de selección. ¿Qué no es recomendable aquí? Que pongamos demasiados datos personales o referencias sobre nuestra vida personal, que son cosas que normalmente suelen no aportar al cargo o a la búsqueda para ser atractivos en un proceso de selección. Información como estado civil, religión, cantidad de hijos o personas a cargo no va a ser información relevante para un reclutador a la hora de revisar tu hoja de vida. ¿Cuál información es la que nosotros recomendamos poner entonces? Nombre y apellidos completos, un número de celular, el correo electrónico, la ciudad y el país donde te encuentras actualmente. Esa va a ser la información valiosa para datos personales y de contacto. Pasamos a la segunda recomendación, que es crear un perfil corto y que sea atractivo. ¿Qué es un perfil corto y atractivo? Es un perfil que va a incluir 3 características fundamentalmente. Va a incluir la información de la profesión u oficio, la experiencia y las competencias. Aquí la idea es que el perfil siempre esté orientado, el perfil que creamos siempre esté orientado al cargo al que queremos aplicar. ¿Qué significa esto? Que va a ser válido que nosotros tengamos varias versiones de hoja de vida, varios formatos, donde tengamos perfiles diferentes que estén relacionados con nuestros puntos fuertes, que son los que se ajustan al puesto o al cargo al que yo estoy aplicando. Ese perfil debe ser algo con lo que nosotros mismos nos identifiquemos y nos sintamos cómodos y a gusto. Vamos a ver entonces un ejemplo que contiene estas 3 características de profesión, oficio, experiencia y competencias. Este es un ejemplo bastante sencillo. La recomendación es que un perfil no sea más de 3, 4 líneas dentro de una hoja de vida. Entonces lo vamos a leer y dice: ingeniero de sistemas bilingüe, con amplia experiencia en desarrollo de software, con capacidad de trabajo en equipo, adaptable y orientado al logro. Si lo detallamos con las 3 características, vamos a encontrar que ingeniero de sistemas es nuestra profesión oficio, bilingüe es una de las competencias que estamos destacando, amplia experiencia en desarrollo de software es a lo que se refiere la experiencia laboral que tiene la persona, y capacidad de trabajo en equipo, adaptable y orientado al logro son competencias que queremos darle fortaleza en la hoja de vida. Por si no recordamos mucho qué es una competencia, aquí tenemos, vamos a dar una definición de competencias más adelante. La tercera recomendación sería entonces incluir palabras clave y habilidades. Aquí lo bueno es que la persona puede incluir o listar las tecnologías, programas en los que tiene conocimiento y experiencia. También se vale incluir el nivel de idiomas, el nivel de inglés.
Si van a estar listadas y pueden ser categorizadas por conocimientos, es decir, que yo la pueda medir de 1 a 10 o en una barrita como se ven los nuevos formatos de hoja de vida, va a ser también valioso, porque eso va a hacer que sea mucho más visual tu hoja de vida y que el reclutador a la hora de leerla pueda identificar más fácilmente esos puntos fuertes. Como ya lo vimos anteriormente, un reclutador promedio se demora de 6 a 8 segundos en leer tu hoja de vida y ese va a ser el tiempo que vas a tener para mostrar lo que tú eres como candidato y lo ajustado que vas a estar al cargo. Una cuarta recomendación es incluir experiencia laboral y funciones que esté también basado en competencias. Entonces, para recordarles qué es lo que es una competencia, es lo que hace referencia a las características de personalidad que está relacionado con comportamientos y pueden generar un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Si bien las competencias blandas como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, orientación al cliente son competencias muy atractivas para una compañía, para un empleador, siempre en la hoja de vida lo que le vamos a querer dar más fortaleza es a lo que nosotros sabemos hacer, es decir, nuestras competencias duras, que son lo que está relacionado con las funciones que desempeñamos del cargo al que queremos aplicar. Hay que ser muy explícito en mencionar esas competencias y que estén alineadas a esas funciones que posiblemente voy a ejecutar si llego a aplicar pues al cargo, si yo voy a quedar seleccionado en el cargo que estoy aplicando. Lo ideal sería incluir en un tipo de hoja de vida cronológico información de la empresa, el nombre, el cargo, la descripción corta de las funciones y tareas relacionadas con las competencias y las fechas en las que se trabajó. Eso sería lo que está relacionado y queda completo con la información de la experiencia laboral. Una quinta recomendación sería relacionada con lo que es la formación académica. Se recomienda agregar y organizar la información desde el último título adquirido, es decir, el más reciente, y que se detallen lo que son cursos y formación, siendo específico con el nivel de estudio, es decir, a qué tipo de estudio pertenecen, el lugar, el área y el país donde se realizaron. Obviamente que estén relacionados con el cargo al que quiero aplicar, como ya lo dijo Lorena anteriormente. Si bien nosotros podemos prepararnos en muchísimas áreas, solamente va a ser relevante la información que realmente le dé fortaleza al cargo y que esté relacionada con ese cargo. Entonces aquí la invitación sería que podamos incluir estudios formales, estudios como pregrado, posgrados y estudios no formales como diplomados, cursos, seminarios y también la parte de los idiomas. Y la sexta recomendación, que es la última recomendación que les vamos a hacer en este webinar, es tener buena ortografía y redacción. También parece ser algo muy obvio, pero siempre una hoja de vida con buena ortografía y redacción va a demostrar la seriedad y el profesionalismo que tienes como en tu perfil, la calidad que tiene tu perfil. Errores en hojas de vida relacionados con ortografía y redacción son muy comunes y siempre dejan como un nivel de incertidumbre al reclutador cuando lee ese tipo de perfiles. Si vas a realizar tu hoja de vida en otros idiomas, hay que asegurar que esa hoja de vida tenga buena redacción y que no simplemente sea un documento traducido, sino que tenga sentido, tenga lógica y contenga muy buena ortografía en lo que estás queriendo decir. Bueno, este sería entonces como el fin de la charla. Vamos a hacer una última información para sacar una pregunta. Bueno, acá les dejamos algunas fuentes de ayuda donde ustedes van a poder descargar formatos para hacer su hoja de vida. Lo que les recomendamos es que puedan tener en cuenta lo que les dijimos en esta charla, qué tipo de hoja de vida, de acuerdo a la información que van a ubicar. Estos links les pueden ayudar, de hecho en varios hacen como aclaraciones que retomamos en esta charla. Y queremos contarles que en GAP creamos una aplicación para hacer o modificar las hojas de vida. Actualmente está funcionando solo para Gapsters, pero la idea es que próximamente pueda estar en la página web y que todas la puedan usar. Chicas, aquí tenemos varias preguntas que nos hacen los participantes. Entonces se las voy a ir leyendo para que vayamos resolviendo e invitamos a los demás, si tienen preguntas, que por favor usen el botón de preguntas y respuestas. Nos pregunta una persona anónima. Buenos días, siendo así, como desarrollador que sabe diferentes lenguajes, debería de tener diferentes hojas de vida. Supongo que se refiere a diferentes tecnologías.
perdón, a diferentes idiomas. Entonces la pregunta es si debería tener, por ejemplo, uno en inglés, uno en español o uno en portugués. Bueno, yo puedo responder esa pregunta. Ahí sería, si tú vas a tener un perfil como desarrollador, puedes listar todas las tecnologías con las que has trabajado. Eso obviamente va a hacer que tu perfil sea mucho más integral, pero dentro de ese perfil que creas, tienes que dejar claro cuáles son las tecnologías con las que más has trabajado o tienes experiencia. Es decir, puedes ser un desarrollador full stack, pero entonces si estás optando por un cargo que es un lenguaje de programación backend, entonces hay que darle el énfasis y la cantidad de tiempo que has trabajado con esa tecnología para poder que tu perfil se pueda enfocar con eso. Y si está referenciado la pregunta al tema de los lenguajes, sí, o sea, si nosotros vamos a aplicar un cargo que exigen que sea bilingüe, seamos proactivos y de una vez enviemos nuestro formato de hoja de vida en inglés. O si es un cargo que exige otro idioma como portugués o puede ser en español, también podemos tener diferentes versiones de hojas de vida. Ok. Nos pregunta Andrés Márquez si funciona, si es válido poner estudios que están en curso, que no han sido finalizados, y también cursos que se hacen en academias virtuales y gratuitas como Udemy. Bueno, yo puedo responder esta, Gaby. Sí, sí puedes poner estudios en curso, teniendo en cuenta que si esos cursos aportan o son relevantes de acuerdo a tu perfil técnico, puedes poner que están en cursos, si tal vez son estudios formales, puedes poner en qué semestre vas y poner un poquito más de información. En cuanto a la segunda pregunta, ¿sirve poner cursos hechos en Udemy o academias virtuales? Así sea gratuitos, sí, también es válido, pero como lo dijimos, tienen que estar muy alineados al perfil técnico que tú tienes y que eso sí le dé información al reclutador, porque está muy alineado con la información y la experiencia que quieres mostrar. Muy bien. Nos pregunta Carlos Navarro. Lo recomendable es que el currículum ande entre 1 y 2 páginas, pero ¿cómo hace un senior si tiene vasto conocimiento? Por ejemplo, él logró hacer uno en 3 páginas. Tenía información personal, tecnologías, pero también tiene experiencia laboral que le gustaría resaltar. Sí, como les comentamos al principio, son recomendaciones. Muchas veces no logramos acogernos a las recomendaciones al 100% y no va a existir, como les dijimos, también hojas de vida perfectas. No importa, Carlos, lo puedes hacer también en 3 páginas. Entendemos muy bien que a veces las personas tienen mucho conocimiento, mucha experiencia y la información no queda bien puesta a veces en 2 páginas y queda como muy saturada la hoja de vida. Entonces está bien si a veces se extiende a 3. La recomendación es 2 para lograr ser sintéticos en la información y que no se vuelva como leyendo un libro. Pero está bien si a veces puede quedar en 3. Lo mismo un practicante o una persona que está optando por su primer o segundo trabajo. No va a tener tanta información y tanta experiencia para extenderse en 2 páginas. Si le queda de 1 página también es posible. Muy bien, nos pregunta un anónimo. ¿Hace falta escribir el nivel de inglés que tengo si ya la hoja de vida la hice en inglés? Bueno, yo puedo ayudar con esta. Sí, es muy importante. De hecho, si estás haciendo tu hoja de vida en inglés, es porque puedes responder a una entrevista en inglés o porque el idioma lo manejas. Si lo vas a hacer en inglés es porque tu nivel es de intermedio alto y es muy valioso si pones el nivel de inglés que tienes. De hecho, si tienes más idiomas y tal vez no lo manejas, no es tan avanzado, pero un portugués o francés, en el nivel que lo manejes. Muy bien. Nos pregunta a Andrés también que si es válido agregar temas que aprendió por su cuenta, conocimientos que tal vez no están certificados. Sí, para responderle a Andrés, sí, se pueden poner todo lo que hayan ustedes también hecho como formación empírica. ¿Cuál es la recomendación? Que eso les sume valor al cargo al que están aplicando. Entonces, si ustedes a través de un curso que no está certificado adquirieron algún conocimiento, pero ese conocimiento es relevante para las funciones del cargo al que aplico, lo puedo poner sin problema. Yo creo que también puede contestar la siguiente pregunta, ¿es válido colocar un curso realizado en YouTube? Creo que la respuesta es exactamente la misma. Ok, hay varias preguntas relacionadas a temas de voluntariado, de causas sociales, incluso una persona nos hablaba de hobbies, que lo que quieren es demostrar como la parte humana, quién soy yo como ser humano. ¿Cuál es la opinión con respecto a todos esos temas?
Sí, miren, la recomendación que se da ahí, y es una recomendación muy general que van a encontrar, pues, si hacen búsqueda de información, es que esa información es muy valiosa y va a ayudar a hacer un fit cultural con la compañía. No va a ser indispensable para que vean su nivel de conocimiento, su seniority en la hoja de vida, pero sí va a estar más relacionado con el tema de la cultura, la compañía a la que yo quiero aplicar. Pero ahí la recomendación es que investiguen muy bien el tipo de compañía a la que están aplicando y si el tipo de voluntariado o ayuda que ustedes han brindado, pues como de otro tipo de campos, está relacionado con lo que la compañía está haciendo como responsabilidad social o está orientado al público que está acostumbrado en ayudar o a lo que son sus clientes. Porque muchas veces ponemos voluntariados o ponemos otro tipo de información que creemos que le suma como un valor social a nuestro perfil, pero que no está alineado con los valores o con el fit cultural de la compañía. Entonces ahí la recomendación es que lo pongan e investiguen un poco la compañía que hace como en ese tipo de cosas que siempre lo van a poder encontrar en la página web principal de la compañía a la que apliquen. Sí, de hecho, investigar un poco qué es lo que hace, cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su visión, y si eso sí está alineado con mi career path o la forma en la que yo quiero crecer, eso también te va a ayudar a ajustarte un poco más y saber si sí quieres estar en esta compañía o no. Ok. Varias personas nos consultan sobre las versiones de la hoja de vida, que qué tal si hago como un tipo sitio web, o que si tengo una versión de la hoja de vida y luego tengo el LinkedIn, que si no es información repetida, ¿cuál es como la posición con respecto a esto? Bueno, como les comentamos en el webinar, ustedes pueden utilizar el formato que ustedes quieran, con el que se sientan más seguros. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que muchas personas van a acceder o van a querer acceder a esa hoja de vida. Entonces debe ser un formato fácil de descargar, fácil de manejar. Es muy probable que, bueno, si la persona tiene que tener entrevista con cliente, el cliente quiera ver su hoja de vida, entonces sea muy fácil de manipular, de adjuntar, de enviar, que no vaya a dar error. Eso es súper importante, pero ustedes pueden hacerla en el formato que quieran, con los colores que quieran. Como les indicamos, ojalá sea un color, un estilo de letra fácil de leer. Eso es lo más importante, que uno pueda encontrar la información muy fácil. Muy bien. Bueno, qué bueno, están participando bastante, tenemos bastantes preguntas. Si no nos diera tiempo de responderlas todas, ya las tenemos copiadas y en el correo que les vamos a enviarles respuesta a todas las preguntas junto al video de este webinar. Muchas personas nos preguntan sobre las licencias profesionales, que si eso es válido agregarlo, y también nos preguntan sobre qué pasa si yo quiero aplicar en otro país, qué tipo de código, de número de teléfono agrego, cómo me hago visible para una posición en una compañía en otro país. Bueno, yo creo que para responder lo primero, Meli, que es el tema de las licencias, sí, o sea, si para el cargo que estás optando va a sumar valor el tema de la licencia profesional, lo puedes agregar, si la tienes. Muchas veces se suele ser un requisito indispensable, sobre todo como para empresas colombianas o empresas que tienen una legislación un poco más conservadora y rígida, pero para otros países eso no va a ser información tan relevante ni va a ser un factor de descarte. Entonces simplemente queda como a criterio de la persona si quiere dar o no esa información o si la deja a solicitud del reclutador, como suele hacerse en referencias personales y laborales. Y sobre el tema de cómo aplicar para otros países o también para otras compañías, lo mismo, léanse un poco cómo es el tema de hacer selección en otros países, por ejemplo, cómo es hacer selección en países como Estados Unidos o como Europa, que son personas que suelen atender diferente los procesos de selección, sobre todo los que están del lado de reclutamiento y donde van a querer tener información más rápida porque van a tardar mucho menos en hacer un proceso con personas que no se encuentren en el mismo lugar. Aquí la recomendación es que sean también un poco creativos, es decir, si ustedes están optando por un empleo y no están ubicados en el mismo país, den opciones para que los contacten más fácilmente, agreguen su usuario de Skype, agreguen un correo electrónico que puedan tener enlace con Hangouts, o también, por ejemplo, pueden poner su número de celular con el código de país e indicar que los pueden contactar a través de WhatsApp. Esa información simplemente va a ser más fácil el contacto con el reclutador y eso no agrega, digamos que ni más puntos ni menos puntos, simplemente es información para darle un poco de más practicidad a la persona que va a contactarte en el momento de iniciar el proceso. Entonces se valen todo ese tipo de herramientas. Ok. Hay varias preguntas relacionadas a los adjuntos.
o sea, la hoja de vida la hice, me quedó de 1 a 2 páginas, pero le quiero agregar cartas de recomendación, fotocopias de títulos, fotocopia de la cédula de identidad. ¿Qué pasa con estas cosas, con todos los adjuntos? Sí, mira, ese tipo de cosas no es necesario. Por lo menos en ese primer momento donde vas a aplicar a una vacante, el reclutador se va a enfocar, bueno, en lo que ya les mencionamos, que es el perfil, los soft skills, los skills técnicos, la experiencia laboral, tal vez el nivel de inglés sí aplica para ese caso. Y si de pronto el candidato o el reclutador, perdón, quiere avanzar, ¿cierto? Ya en un segundo momento o en otro momento donde quiera verificar a nivel de títulos, donde quiera hacer algún trámite que requiera su cédula, el reclutador se lo va a solicitar. Pero para ese primer momento no es necesario. Ok, muy bien. Estoy Meli, me tratando. gustaría que, qué pena que te interrumpa, que contestáramos porque he visto preguntas de personas que no tienen tanta experiencia. Ujú. Sí, por aquí yo vi una de Juana Acevedo que dice cómo lograr encontrar un trabajo si estamos estudiando en alguna escuela con programa Full Stack y aún no tenemos experiencia laboral. Eh, de hecho, acá es súper importante que no agreguen información por agregar, solo por rellenar la hoja de vida. De hecho, eso se vuelve como contaminación visual, como basura visual, porque eso no agrega valor a la información que ustedes quieren mostrar. Ustedes pueden mostrar, por ejemplo, su práctica profesional, dónde se desempeñaron, pues en qué lugar, cuáles fueron sus tareas, si tuvieron tal vez no sé, actividades un poco más cortas, de 1 mes, 2 meses, algún proyecto donde hayan trabajado, si han trabajado de pronto como freelance, cosas muy puntuales, ese también es el momento para ponerlos. Ok. Hay varias preguntas relacionadas a esto, de universidad, qué tal si soy junior, entonces todo eso es válido. Hay una pregunta aquí bastante interesante, nos pregunta qué tanto revisan páginas como GitHub o GitLab, entre otras, y que si es normal que revisen las redes sociales de la persona. Bueno, si quieres, yo contesto esta que la tuve ahí como en los temas que les expuse. Sí se revisan, sobre todo, por ejemplo, GitHub y digamos que estos blogs más a nivel técnico, se hace más ya entrando a un proceso técnico, un líder técnico, algo un poco más específico, tal vez un portafolio, proyectos en los que haya trabajado. Y no miramos, o por lo general no miramos redes sociales como tal, sino las redes sociales laborales o bolsas de empleo que les mencionamos. Esas sí son muy importantes para nosotros, de hecho nos dan muchísima información. Por ejemplo, en LinkedIn las personas pueden hacer recomendaciones, uno puede mirar comentarios, si quiere de pronto buscar un poco más de algo que le llamó la atención en su hoja de vida, lo puede hacer en estas plataformas. Muy bien. Dice por aquí Juan Martínez que si ustedes creen que tener un LinkedIn Premium sería válido para hacerlo más visible. Bueno, pues sí, se supone que una de las herramientas que vende LinkedIn es que si te pones su perfil premium va a ser visible a los reclutadores y va a garantizar que te tengan más en cuenta. Más que decirles que compren o no un perfil premium, es decirles que tengan la información actualizada y sea claro, y que si a ustedes los contactan a través de LinkedIn y los invitan a participar de un proceso o les piden que envíen su hoja de vida, que esa hoja de vida esté muy bien relacionada con el perfil y que sea coherente. Tener un perfil atractivo es más de tener buena información, ser claro con el perfil que quieren mostrar, poner la información de contacto, la información académica, todas las recomendaciones que hicimos, más que pagar o no por una herramienta. Ya eso es como a criterio de cada uno de ustedes. Pero si dentro de su búsqueda de empleo han intentado varias estrategias y no ha sido exitoso, pueden empezar implementando estas otras que son herramientas pagas y también puede ser de ayuda. Muy bien. Nos pregunta Juan Hernández. Recientemente tuve un ascenso de ingeniero de desarrollo a gerente de ingeniería. ¿Qué elementos debería resaltar si quiero continuar en ese path de carrera? Bueno, Juan, ahí la invitación sería que pongas en tu perfil
tipos de competencias que están más relacionadas con la parte de liderar un área de ingeniería, competencias relacionadas con liderazgo, manejo de personal, toma de decisiones, criterios a la hora de tomar decisiones técnicas en un proyecto, van a sumarle más puntos a tu perfil, además de decir que ya pasaste por la parte técnica, que vienes de experiencia en programación. Eso le va a dar un plus al perfil que estás tomando en este momento y te va a dar un poco más de seniority en el momento que quieras aplicar como a otra vacante que tenga como esos mismos skills. Bien, nos pregunta Andrés una pregunta bastante interesante. En la sección que se mencionó anteriormente, que es la sección del perfil, ¿qué tal si le agrego algo que sea algo jocoso, como para darle personalidad, para mostrarme quién soy, o debe ser muy plano, mantenerlo muy profesional? Bueno, pues es importante tener claro que la hoja de vida es para aplicar como un proceso muy profesional, ¿cierto? La idea es que la información que pongas te sientas cómodo en ponerla, que esté muy alineada con la información de tu perfil profesional.